Estaba de pie sobre una parrilla barata en el patio de mi complejo de apartamentos, volteando unas piezas de pollo que estaban a 2 días de caducar, cuando la mentira se deshizo justo frente a mí. Se suponía que era una tradición familiar. Cada año, como un reloj, nos reuníamos para la gran parrillada familiar de verano. Nunca era nada lujoso, solo costillas, fuegos artificiales, historias y ese tipo específico de alegría caótica que solo las familias grandes pueden crear. Pero este año, según me dijeron, estábamos demasiado justos de dinero para los preparativos y los viajes. Mi mamá me había enviado un mensaje de texto al grupo familiar: vamos a mantener un perfil bajo este verano, chicos. Mi papá añadió: sí, este año no se podrá. Incluso mi hermana menor, Sofía, la reina del drama, había dicho: chicos, nadie tiene energía. Saltémonoslo este año. Así que hice lo que siempre hago. Me ajusté, me adapté, no hice un escándalo. Compré una bandeja de carne barata de $6, puse un poco de elote congelado al lado y me preparé una parrillada para uno, sintiéndome un poco tonto pero decidido a mantener el espíritu. Incluso puse algo de música vieja para fingir el ambiente. No los culpé, no realmente. La vida es cara, y todos hemos tenido años difíciles. Entendía la necesidad de apretarse el cinturón. La tradición de la parrillada era algo que esperaba con ansias. Era más que solo comida, era un respiro, un momento en el que todos parecíamos olvidar nuestras pequeñas disputas y simplemente ser una familia. Recuerdo un año en particular, cuando tenía quizás 25 años, mi papá había perdido su trabajo y el ambiente en casa era tenso. Pero de alguna manera, reunimos lo poco que teníamos, compramos las costillas más baratas y algunos cohetes de oferta, y esa parrillada fue una de las mejores. Cantamos desafinados, contamos chistes malos y, por una noche, todo estuvo bien. Esos eran los momentos que yo atesoraba. Así que, cuando mamá envió el mensaje cancelando todo, una punzada de decepción me recorrió. Pero la lógica se impuso rápidamente. Si las cosas estaban ajustadas, lo último que quería era añadir presión. No hay problema, mamá, respondí. Entiendo perfectamente. Quizás el próximo año. Sofía respondió con un emoji de corazón roto, y papá con un simple gracias por entender, hijo. Mi pequeño patio no era exactamente el extenso jardín trasero de mis padres. Y mi parrilla de carbón de $20 no se comparaba con la enorme parrilla de gas que yo mismo había ayudado a papá a construir con mi reembolso de impuestos hacía 2 veranos. Pero estaba haciendo lo mejor que podía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y el olor a pollo asado comenzaba a llenar el aire. No era la gran fiesta familiar, pero era algo. Me dije a mí mismo que a veces, las tradiciones tenían que evolucionar, adaptarse a las circunstancias. Tal vez esta sería mi nueva tradición de verano, una parrillada tranquila y solitaria, reflexionando sobre los buenos tiempos. Era una idea un poco melancólica, pero intentaba encontrarle el lado positivo. Después de todo, siempre había sido el comprensivo, el que se adaptaba sin quejarse. Era un papel que conocía bien, quizás demasiado bien. No los culpé hasta que mi teléfono vibró. Era una notificación de Instagram. Sofía-Lareina está transmitiendo en vivo, parrillada épica 2K24. Toqué la notificación, pensando que tal vez era un video viejo, un recuerdo de años anteriores. No lo era. La pantalla se iluminó con colores vibrantes. Una cabina de DJ en el jardín trasero de mis padres. Mesas largas decoradas con manteles a cuadros rojos y blancos. Niños con luces de bengala. Copas de vino chocando. Risas tan fuertes que podía sentirlas en mi pecho, incluso a través de los pequeños altavoces de mi teléfono. Todos estaban allí. Primos, tías, tíos. Tía Elena, sirviendo sangría. Y allí estaba él, tío Ricardo, el mismo tío con el que una vez corté lazos porque le faltó el respeto a mi familia y yo los elegí a ellos por encima de él. Y ahora, allí estaba él, recibiendo un plato de costillas humeantes de manos de mi propia madre, quien sonreía de oreja a oreja. Pero yo, Daniel, su hijo,
su hermano, el que supuestamente estaba demasiado justo de dinero para viajar y preparar, no estaba en ninguna parte. Ni una invitación, ni una llamada, ni siquiera un mensaje de texto compasivo preguntando si quería unirme más tarde. Me quedé allí congelado, con la espátula en la mano, el humo de mi solitaria salchicha de pollo subiendo hacia el cielo crepuscular. La pantalla de mi teléfono mostraba una escena de alegría desenfrenada, una celebración en pleno apogeo. La cámara de Sofía recorrió el jardín, mostrando a mi padre en la parrilla grande, la que yo ayudé a construir, volteando filetes gruesos, no las humildes piezas de pollo que yo estaba cocinando. Bailaba al ritmo de una vieja canción de R&B, la misma que solía poner cuando estaba de buen humor. El mismo hombre que había dicho que este año no se podría celebrar porque estaban detrás en las cuentas. Había incluso camisetas coordinadas. Pude distinguir las letras impresas en ellas, Parrillada Familiar Cole 2024. Personalizadas, impresas, planeadas. Eso lleva tiempo, esfuerzo, intención. No imprimes camisetas accidentalmente para una fiesta que estás demasiado en quiebra para organizar. Y eso fue lo que me destrozó. No era solo la fiesta. Era la mentira debajo de ella, la coordinación, los mensajes de texto grupales a los que nunca fui añadido, las listas de reproducción que no ayudé a crear, las recetas que no me pidieron enviar. Aunque siempre era yo quien se encargaba de la maldita ensalada de papas, ellos siguieron adelante sin mí, no alrededor de mí, sino sin mí. Mi pecho se apretó. La salchicha en mi parrilla comenzó a quemarse, pero no podía moverme. Observé cómo Sofía hacía un paneo hacia la cámara, sonriendo radiantemente, y gritaba, la mejor noche de todas con mi gente favorita. Luego, alguien en los comentarios preguntó, ¿dónde está Daniel? Vi cómo Sofía miraba el comentario, una fracción de segundo de algo que no pude descifrar cruzó su rostro, y luego simplemente lo ignoró, como si la pregunta nunca hubiera existido, y siguió bailando. La traición era tan descarada, tan completa. No era un descuido. No era un error de comunicación. Habían tomado una decisión consciente de excluirme, de mentirme, y luego celebrar como si yo no existiera. Y la ironía más cruel era que probablemente habían usado el dinero que yo les había dado a lo largo de los años, el dinero que siempre estaba allí cuando lo necesitaban, para financiar esta misma fiesta de la que me habían excluido. El sabor amargo de la bilis subió por mi garganta. Apagué la parrilla, dejando que la comida se enfriara, al igual que cualquier pizca de calidez que alguna vez sentí por ellos en ese momento. Mientras la transmisión en vivo de Sofía continuaba, cada risa y cada brindis se sentían como una nueva puñalada. Apoyé mi cabeza contra la pared de ladrillo de mi edificio, el teléfono aún en mi mano temblorosa, y los recuerdos comenzaron a inundarme, no los buenos de parrilladas pasadas, sino los de innumerables ocasiones en las que había sido su red de seguridad financiera, su solucionador de problemas, su confiable Daniel. Recordé cuando Sofía, la princesa de la familia, se quedó corta en 2,000 pesos para su matrícula universitaria. ¿Quién discretamente transfirió el dinero sin que se lo pidieran directamente, solo con una llamada llorosa de mamá diciendo lo estresada que estaba Sofía? Yo. Cuando Marcos, mi hermano menor, el hombre de la casa con su beca de fútbol, chocó su auto y necesitó un pago inicial para otro, ¿quién investigó planes de préstamos pequeños que no lo arruinarían y cubrió la diferencia? Yo. Cuando mamá llamó llorando a mitad del invierno porque les iban a cortar la luz, quien salió del trabajo, condujo hasta la compañía eléctrica y pagó la factura antes de que terminara el día, asegurándose de que tuvieran calefacción. Yo. Nunca decían gracias de una manera que se sintiera genuina. Decían cosas como, sabíamos que lo harías, campeón. Por eso te queremos. Eres tan confiable. O mi favorita de papá, eres el fuerte, Daniel. Siempre sales adelante por nosotros. Pero fuerte era solo un código para vamos a cargarte con todo porque no te quejas lo suficientemente alto como para asustarnos. Confiable significaba que podían contar con mi billetera y mi silencio. Una Navidad, Sofía no apareció con un regalo para mamá, y ellos simplemente se rieron. Yo le había regalado a mamá un suéter tejido a mano en el que había pasado semanas trabajando. Ella lo miró como si fuera una carga.
«Oh, ¿hiciste esto tú mismo?», preguntó, no con alegría, sino con una especie de incomodidad, como si mi amor tuviera peso y ella no quisiera cargarlo. Incluso cuando compré los teléfonos nuevos para toda la familia durante un año particularmente difícil para ellos, de alguna manera se convirtió en el logro de Sofía porque ella eligió los colores. Mamá dijo, «No, yo elegí los colores», corregí. Sofía solo sonrió, no dijo nada, y yo hice lo que siempre hacía. Me quedé callado. Me decía a mí mismo que simplemente no sabían cómo actuar mejor. Que algún día se darían cuenta de quién era yo, de lo que significaba para ellos. Seguí dando, pensando que el amor se ganaba a través del sacrificio. Pero el amor real, no te hace mendigar migajas en una mesa que ayudaste a construir. Y esa parrillada, esa transmisión en vivo, era la prueba final. No me olvidaron. No hubo una falta de comunicación. Se sentaron y planearon activamente la alegría sin mí. Pero aún tenían la audacia de esperar que yo financiara su dolor cuando las luces se atenuaran nuevamente. Todavía creían que yo estaba de guardia, el fondo de emergencia personal de la familia, sin rostro, sin sentimientos, solo una cuenta de Venmo y perdón instantáneo. Y la parte más enferma era que yo solía aceptarlo. Llevaba ese dolor como una armadura. Pero ya no más. Porque esa noche, mirando sus sonrisas a través de una pantalla, finalmente entendí. No me necesitaban emocionalmente. Solo necesitaban mi tarjeta de crédito. Y eso significaba que yo no era su hijo, ni su hermano. Era su banco. Pero incluso los bancos cierran cuentas inactivas o abusivas. La realización fue como un golpe físico, dejándome sin aliento. El pollo en mi parrilla estaba carbonizado, y yo me sentía igual por dentro. La transmisión en vivo de Sofía pareció durar una eternidad. Cada vez que pensaba que ya había visto suficiente, que el dolor no podía ser más agudo, ella hacía un paneo hacia una nueva escena de júbilo familiar del que yo había sido deliberadamente borrado. Vi a mis primos pequeños, a quienes solía llevar al parque, corriendo y riendo, sus caras iluminadas por las luces de bengala. Vi a mis tías y tíos compartiendo chistes, el tipo de chistes internos de la familia que yo solía entender, pero que ahora se sentían como un idioma extranjero. El momento que realmente me rompió fue cuando Sofía, después de ignorar la pregunta sobre mi paradero, levantó su copa y brindó, por la familia. Por los que siempre están ahí, en las buenas y en las malas. La hipocresía era tan densa que casi podía saborearla. Los que siempre están ahí. Yo siempre había estado ahí, pagando sus cuentas, resolviendo sus crisis, ofreciendo un hombro para llorar. Y mi recompensa era ser excluido de la familia en su momento de celebración. Apagué la parrilla por completo. El olor a pollo quemado ahora era nauseabundo. Entré a mi pequeño apartamento y me senté en el sofá, el teléfono aún reproduciendo el sonido distante de su fiesta. Me sentí increíblemente solo, pero era una soledad diferente. Antes, me sentía solo incluso cuando estaba con ellos, una especie de soledad invisible. Ahora, era una soledad impuesta, una declaración clara de mi irrelevancia para su felicidad. Me pregunté cuántas otras veces había sucedido esto. Cuántas pequeñas reuniones, cuántas decisiones se habían tomado en ese chat grupal secreto del que yo no formaba parte. Cuántas veces se habían reído a mis espaldas, llamándome el bueno de Daniel, el confiable Daniel, mientras planeaban sus vidas sin mí. Recordé ser el hijo del medio. Marcos era el atleta estrella, el orgullo de papá. Sofía era la princesa, la niña de los ojos de mamá, con su personalidad extrovertida y su habilidad para conseguir lo que quería con una sonrisa o unas lágrimas. Y luego estaba yo, Daniel. El tranquilo, el observador, el que mantenía la paz, el que se aseguraba de que las cosas funcionaran sin problemas en segundo plano. El que llevaba las cuentas, el que recordaba los cumpleaños de todos, aunque a menudo olvidaban el mío, el que mediaba en las discusiones. Era el pegamento invisible, y ahora me daba cuenta de que el pegamento solo es útil hasta que decides construir algo nuevo sin él. La batería de mi teléfono finalmente murió, sumiendo la habitación en silencio, un silencio que era casi tan ruidoso como la fiesta que acababa de presenciar.
Y por una vez, no lloré porque esto no era solo una invitación olvidada. Esto fue una decisión. No me habían olvidado. Me habían excluido. Mi nombre es Daniel. Y desde donde sea que estés viendo esto, quédate conmigo. Porque si alguna vez has sido el cajero automático emocional de la familia, la hija o el hijo confiable, el que sostiene la cuerda mientras todos los demás trepan para salir. Solo para ser dejado atrás cuando comienza la fiesta, entonces ya conoces la quemadura que sentí esa noche no provenía de la parrilla. Era traición, y estaba a punto de encender un fuego en mí que ellos no podrían apagar. Dicen que la familia es para siempre, pero en mi caso, se sentía más como un servicio de suscripción, uno que se cancelaba cada vez que se acababan los beneficios. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, mi habitación iluminada únicamente por el resplandor intermitente de las farolas de la calle. La transmisión en vivo había terminado, pero Sofía había publicado clips, reels, historias, incluso un carrusel de fotos grupales titulado Solo Familia _ Noche Inolvidable. Observé cada segundo como si fuera la escena de un crimen, buscando pistas, aunque la verdad ya era dolorosamente clara. Allí estaba mamá riendo con su prima favorita mientras sostenía una copa de sangría, la misma que me dijo que no tenía dinero para hacer este año. Allí estaba papá en la parrilla, volteando filetes y bailando R&B de la vieja escuela, el mismo hombre que dijo que no estaría bien celebrar cuando estaban atrasados en las cuentas. Incluso había camisetas coordinadas. Parrillada familiar Cole 2024. Personalizadas, impresas, planeadas. Eso lleva tiempo, esfuerzo, intención. No imprimes accidentalmente camisetas para una fiesta para la que estás demasiado en quiebra para organizar. Y eso fue lo que me destrozó. No era solo la fiesta. Era la mentira debajo de ella, la coordinación, los mensajes de texto grupales a los que nunca fui añadido. Me había pasado años diciéndome a mí mismo que simplemente me pasaban por alto, que era callado, olvidable, que era mi culpa por no estar más involucrado, por no ser más vocal. Pero esta vez, yo había preguntado, me había ofrecido a ayudar. Incluso me ofrecí como voluntario para ser el anfitrión en mi casa para ahorrarles problemas. Dijeron que no, y luego festejaron como si yo no existiera. Lo que más dolió no fue la transmisión en sí. Fue un mensaje que recibí mientras navegaba sin rumbo por los comentarios. Un DM de mi prima Laura. No sabía que no venías. Le pregunté a Sofía si llegarías tarde y solo se encogió de hombros. ¿Se encogió de hombros? Como si yo fuera un invitado que canceló a último minuto. Como si no me hubieran borrado deliberadamente del plan. Le mentí a Laura y le dije que tenía trabajo, pero esa mentira se asentó en mi garganta como grava porque estaba harto de cubrir a personas que nunca, ni una sola vez, me habían cubierto a mí. La mañana siguiente llegó demasiado pronto, gris y pesada como mi estado de ánimo. A las 8:13 de la mañana, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de papá. Hola, campeón. ¿Puedes transferir los 4,800 pesos para las facturas de servicios de este mes? Realmente contamos contigo. Ni un buenos días. Ni una disculpa. Ni una explicación por los fuegos artificiales que vi explotar sobre una casa que solía llamar hogar. Solo un descarado derecho envuelto en un campeón. Me quedé mirando el mensaje durante 2 minutos completos, mi pulgar flotando sobre la pantalla, el calor acumulándose en mi pecho. No del tipo que te hace gritar. Del tipo que te hace decidir. $4,800. No $20 para gasolina. No una emergencia única. Una expectativa completa. Y fue entonces cuando me golpeó. No sentían culpa por la fiesta. No sentían culpa por mentirme porque, en sus mentes, no hicieron nada malo. Me veían como un recurso, no como un hijo, no como un hermano, solo como una pequeña red de seguridad confiable que siempre diría que sí. Leí el mensaje de nuevo, más despacio. Realmente contamos contigo. No solo estaban pidiendo. Estaban apostando por mí. Asumieron que todavía cumpliría, como siempre lo había hecho.
Después de cada exclusión, cada desaire, cada cumpleaños olvidado o plan cancelado porque pensaban que el amor significaba obligación. Mi mano tembló mientras escribía, no de miedo, sino de la finalidad de decir algo que había tragado 100 veces. 2 palabras simples, pero que llevaban el peso de años de decepción y la promesa de un futuro diferente. Ya no más. Sin emojis. Sin explicaciones largas y justificadas. Solo esas 2 palabras. Presioné enviar, exhalé tan fuerte que me dolieron las costillas y una extraña calma me invadió. No tardó mucho. El siguiente mensaje llegó 2 minutos después. Papá, disculpa. Seguido rápidamente por, Daniel, ¿qué significa eso? Luego, el chat grupal familiar, ese del que rara vez participaba pero que siempre leía, explotó. Mamá, Daniel, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sofía, ¿alguien puede llamarlo? ¿Estás siendo dramático otra vez? Marcos, hermano, ¿todo en orden? Papá parece preocupado. Ignoré cada uno de ellos. Esa tarde, hice algo que debía haber hecho años atrás. Cancelé cada transferencia automática de mi cuenta a la de mis padres. El apoyo mensual que les enviaba para ayudar con la casa, terminado. El dinero extra que enviaba para cumpleaños, aniversarios, emergencias dentales de Sofía, la nueva llanta de Marcos, cerrado para siempre. Abrí una nueva cuenta de ahorros y la nombré para mí. Cada centavo que esperaban de mí ahora iba allí. Esa noche, Sofía publicó una historia en Instagram. Una de esas citas pasivo-agresivas, algunas personas olvidan de dónde vienen. Con una vaga imagen de alguien rompiendo un cheque. Me reí. ¿Olvidar de dónde vengo? No, lo recordaba demasiado bien. Simplemente, finalmente recordé quién era yo antes de que me enseñaran que tenía que ganarme el amor con mi billetera. Antes de convertirme en su patrocinador silencioso. Antes de aprender que incluso tu propia familia construirá alegría a tu alrededor mientras finge que no estás parado afuera en el frío. Estaba harto de rogar por entrar a una fiesta a la que ni siquiera fui invitado, y mucho menos permitirles organizar parrilladas a mis espaldas. Que enviaran mensajes. Que se preguntaran por qué el cajero automático había dejado de escupir afecto. Porque esta vez, no estaba esperando una disculpa. Estaba construyendo un mundo donde no necesitaba una. Es curioso cómo la gente nota rápidamente tu ausencia cuando ya no pueden beneficiarse de tu presencia. La primera semana después de mi ya no más, el chat grupal se quedó inquietantemente silencioso. Supongo que asumieron que solo estaba haciendo un berrinche, que me calmaría, cedería y volvería arrastrándome como siempre. Pero no lo hice. No respondí mensajes. No contesté llamadas. No revisé las historias de Sofía. Dejé que el silencio creciera. Y, como un reloj, las grietas comenzaron a mostrarse. Un jueves, mi mamá envió una nota de voz. Falsa dulzura mezclada con culpa. Daniel, cariño, estamos preocupados. Estás distante. No quisimos herirte. ¿No quisieron herirme? Quisieron excluirme. Esa parte no fue accidental. Luego papá continuó con su característica línea pasivo-agresiva, solo espero que esta nueva actitud tuya no te cueste la gente que más te quiere. ¿La gente que más me quiere? ¿Te refieres a los que organizaron una fiesta entera y fingieron que yo estaba muerto? ¿Los que me mintieron directamente a la cara y luego esperaron 4.800 pesos al día siguiente? Correcto. Así que respondí con lo más brutal que he hecho nunca. Nada. Sin respuesta, sin reacción. Cambié la configuración de notificaciones en mi teléfono para que los mensajes de mamá, papá y Sofía ni siquiera iluminaran mi pantalla. Pero sí le dediqué tiempo a una persona, mi hermano menor, Javier. Es más joven, más callado, y siempre atrapado entre ser leal y tener miedo. Me envió un mensaje de texto, ¿estás bien? Y por una vez, le dije la verdad. Sí, Javi. De hecho, estoy mejor que nunca. Respondió, entendido. Solo estaba asegurándome. Eso fue todo lo que dijo, pero fue suficiente.
El resto de la familia, sin embargo, no lo entendió porque, por primera vez en sus vidas, el Daniel que conocían, el ayudante, el dador, el solucionador, se había ido. Y de repente, estaban tambaleándose. Tía Elena me envió un mensaje sobre aportar para el regalo de cumpleaños de la abuela. No respondí. Sofía envió una captura de pantalla de un GoFundMe que hizo para facturas médicas inesperadas. No hice clic. Mamá llamó desde un número diferente. Lo bloqueé. Y mientras tanto, me reservé una escapada de fin de semana. En algún lugar tranquilo, en algún lugar cálido. Tomé el dinero que les habría enviado y pagué un masaje, una bata de seda y una vista al mar desde el balcón. Nadie me preguntó si estaba bien, así que dejé de preguntarles si ellos lo estaban. Comencé a escribir un diario de nuevo. Compré plantas nuevas. Me uní a un club de lectura que no incluía a personas que solo recordaban que existía cuando vencía el alquiler. Y una noche, mientras comía comida para llevar en mi sofá en paz, Sofía publicó esto en su historia: cuando finalmente te pones a ti primero, la gente egoísta comienza a llamarte, cambiado. La ironía casi me hace escupir el arroz. No podían creer que había dejado de invertir en una familia que me trataba como un grifo, algo que abres cuando tienes sed y cierras cuando estás lleno. Pero yo ya no era un grifo. Era una inundación. E iban a aprender lo que se sentía al quedarse en la sequía que ellos crearon. La primera señal real de que estaban luchando llegó a través de mi correo electrónico. Un aviso reenviado de la compañía eléctrica dirigido a mis padres. Urgente. Segundo aviso. Corte programado pendiente. Ni siquiera me lo enviaron directamente. No, mi papá simplemente lo reenvió con una sola línea: esto es lo que sucede cuando ignoras tus responsabilidades. ¿Responsabilidades? Me reía carcajadas en público. Estaba sentado en una cafetería, saboreando un café latte de lavanda de 7 pesos por el que no me sentí culpable por una vez. Y este hombre, este padre, estaba tratando de avergonzarme para que me sintiera mal por no seguir cargando con su carga. Borré el correo electrónico. 2 días después, Sofía envió un mensaje de texto: estás haciendo todo más difícil de lo que tiene que ser. No un ¿cómo estás? No un lo siento. Solo culpa. Típico. Luego vino el cambio en las redes sociales. Durante semanas, Sofía había estado publicando fotos de fiestas, selfies en la playa y leyendas pasivo-agresivas sobre superar a la gente. Pero de repente, su feed se oscureció. En cambio, me etiquetaron en una publicación de otra persona. Era una captura de pantalla de una página de chismes local, una de esas cuentas de Instagram desordenadas que exponen todo. El titular: Familia Cole GoFundMe desata reacción. Hermana de la famosa parrillada viral excluida de la recaudación de fondos. Debajo había comentarios como: espera, esta es la misma familia que la dejó fuera de esa parrillada, ¿verdad? ¿No solía ella pagar sus cuentas? Jajaja, ahora quieren su dinero. La audacia. Aparentemente, alguien unió la historia. La gente recordaba esa transmisión en vivo. Se había abierto camino en la memoria de Internet. Y ahora, las mismas personas que vitorearon su fiesta los estaban arrastrando por mendigar. Su GoFundMe recaudó 92 pesos. El objetivo era 10,000 pesos. Un domingo por la tarde, tranquilo, el tipo de día hecho para sanar: luz solar suave, pisos limpios, música baja de fondo. Acababa de prepararme un té de canela y encendí una vela nueva cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando miré por la mirilla, mi estómago no se retorció. Se endureció. Allí estaban. Mamá, papá y Sofía, todos de pie en el pasillo de mi edificio de apartamentos, vestidos como si fueran a la iglesia, no a asaltar las puertas de la hija que dejaron fuera. Papá dio un paso adelante y presionó el intercomunicador de nuevo. Daniel, necesitamos hablar. Su voz sonaba cansada, áspera en los bordes. Levanté el receptor, pero no les abrí. En cambio, solo dije: ¿ahora recuerdan dónde vivo? Hubo una pausa, luego la voz de mamá, suave como una manta sobre un arma. No quisimos herirte. ¿Podemos entrar, por favor?
Casi me río. ¿Entrar? ¿Después de que fingieron que no existía en el único día que solía pertenecer a todos nosotros? ¿Después de mentir, excluir y luego esperar que pagara sus cuentas? La voz de Sofía tembló. No pensamos que se convertiría en todo esto. Ok. Se suponía que iba a ser simple, algo discreto. Se hizo grande. No quisimos actuar a tus espaldas. Alto, dije. La línea quedó en silencio. Podía oírlos moverse incómodamente, como niños esperando una regañina. Fue poético. Respiré hondo y dije lo que había ensayado en mi mente durante semanas. Ustedes me necesitaron cuando querían comida en la mesa, pero yo los necesité la noche de la parrillada, y ustedes no estuvieron allí. Papá murmuró algo. No me importó qué. Seguí. Celebraron a mis espaldas. Me mintieron a la cara. Y luego, como siempre, solo vinieron a buscarme cuando algo se rompió. ¿Eran mi familia? La voz de Sofía tembló. Estás siendo dramático. Sonreí. Ahí estaba. El viejo veneno en una botella nueva. No, Sofía. Esto se llama un límite. Simplemente no estás acostumbrada a verme con uno. Papá volvió a intentarlo. Daniel, vamos. Déjanos entrar. Y dije las palabras más liberadoras que he pronunciado. No. Solo eso. No. Sin gritos, sin llantos, sin brazos abiertos, sin más justificar mi dolor a personas que se negaban a sentirlo. Colgué el receptor y me alejé. Se quedaron afuera un minuto más, tal vez 5. Pero finalmente, escuché sus pasos retirarse. Lentos, pesados. No volví a mirar por la mirilla. No necesitaba hacerlo. Ya sabía cómo se veían cuando se iban. Por primera vez en mi vida, no estaba parado en la puerta esperando que regresaran. Estaba parado detrás de la puerta, aliviado de que finalmente estuvieran del otro lado. Y por primera vez, esa puerta estaba cerrada para mí. Es extraño lo tranquila que se vuelve la vida cuando dejas de sangrar por personas que nunca te trajeron vendas.